Vamos a poner este tiempo delante del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Bendito eres tú, Adonai. Bendito eres tú. Gracias, Abba, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio que tú nos estás dando para poder escudriñar nuestro corazón. Te agradecemos, Rey, porque tenemos esta oportunidad para poder ver en profundidad en nuestro corazón a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, ver cómo estamos, ver lo que necesitamos y entender lo que tú quieres hacer por nosotros y para nosotros en este tiempo. Te agradecemos, Rey, porque tú nos estás dando esta oportunidad en un tiempo como este, antes de las fiestas también, de acercarnos a ti, de poder ponernos a cuentas contigo, con nuestros hermanos. Es un tiempo de buscar tu rostro, es un tiempo de enamorarnos de ti, de poder tener esta intimidad contigo, tú que eres nuestro amado, de acercarnos a ti como nuestro amado y de hacerte acercarte a nosotros. Porque mano que nos limpiamos, mano que nos despojamos de todo lo que no te appartiene, de todo lo que no es tuyo, de todo lo que tenemos que despojarnos, de todo lo que es basura, que a ti no te gusta, que tú no quieres en nuestra vida. Mano, que nos despojamos, tú nos estás llenando de ti, nos estás llenando de tu rúa y podamos acercarnos a ti. Gracias, Rey. Gracias porque en un tiempo como este tú nos muestras tu belleza. Tú nos muestras tu esencia y quieres poner de tu esencia en nosotros. Gracias, Rey. Te agradecemos. Te agradecemos. Guía tú todas las cosas a través de tu Rúa. Guía tú todo lo que hacemos a través de tu Rúa HaKodesh. Guíanos en este tiempo. Obra en nosotros, sana nuestro corazón, sana nuestras heridas también. Queremos ser libres, libres de amar, libres de hacer tu obra, libres de ser lo que tú quieres que seamos. Estas obras maravillosas en tus manos, ser tu imagen. Tener la libertad de ser tu imagen. Gracias, Rey. Te agradecemos porque tenemos esta oportunidad y privilegio de ser libres. Beshem Yeshua HaMashiach y trabajar en nosotros con tu ayuda, con tu gracia y tu favor. Amén, amén. Ve, amén. Pues amén. Voy a poner aquí también en TikTok. Shalom, bendiciones también para los que se están agregando aquí en TikTok, así como le estaba comentando, vamos a empezar algunos temas que
sí, yo creo que son importantes también para este tiempo que estamos viviendo, para este tiempo que el Eterno nos está dando de prepararnos para lo que va a devenir, para las fiestas también que vamos a entrar, en las fiestas que vamos a entrar ahora. Al comienzo de octubre, estas fiestas de Yom Teruah, de Yom Kippur y después de esto prepararnos para Sukkot. De esta manera, quiero que empezamos estos temas que son como reflexiones para nuestra vida, son reflexiones para poder ir en profundidad de nuestro corazón, para ver cómo ir en profundidad de nuestro corazón y poder ver cómo estamos y poder ver y analizar cómo está nuestro corazón y dejar de esta manera que el Eterno también obre dentro de nosotros. Y vamos hoy a empezar con el perdón, pero hablando sobre lo que es el perdón y vamos a ver algunas cosas como también, por ejemplo, razones para por qué es importante perdonar. Pero también después de esto, después de haber hablado también como sobre lo que es el arrepentimiento, hacer esta teshuvah delante del Eterno, quiero que veamos y analizamos algunas emociones que son tóxicas para nuestra vida y que el Eterno quiere sanarnos de estas emociones. Y, y que de esta manera ir analizando a ver qué herida tenemos abierta todavía, ir y poder ver a través de estas reflexiones, porque no es como un estudio propio, sino es más bien algunas reflexiones que podríamos hacer para poder identificar cómo estamos, si tenemos alguna puerta abierta, si tenemos alguna herida dentro de nuestro corazón y cómo podemos, no llegar a tener esta herida, cómo sanar de esta herida y, ¿por qué no, saber cómo ayudar a otros para que sanen? Y esto es un proceso que nosotros hacemos a veces, y yo lo he hecho y lo estoy compartiendo con ustedes porque es un proceso que es muy bueno hacerlo de vez en cuando, sabiendo que estos tipos de procesos se hacen toda la vida. No es que ahora lo hacemos y ya se va a cancelar todo, no, sino que tenemos que trabajar, tenemos que ir y ver y al caminar en nuestra relación con la Eterna y hacerlo, aprendiendo a autoliberarnos también, porque estas reflexiones y estos bueno, si queremos llamarlos estudios como ustedes quieren, son también para ayudarnos a saber cómo autoliberarnos de todas estas emociones, cómo no llegar a tener estas emociones, cómo prevenir todo esto para que podamos tener relaciones sanas, para que podamos también obrar y hacer la obra del Eterno, así como Él quiere, y para poder también saber cómo caminar en Él. ¿Por qué? Porque todo esto es también el caminar de la santidad, el caminar de la perfección delante del Eterno. Voy saludando un momento aquí a Álvaro, Shabbat Shalom, otra vez bendiciones, me alegro que
está aquí. También Eva, Shabbat Shalom, amada, bendiciones. Nos alegramos que usted también está participando y pues todos los que aquí están, nos alegramos y espero que este tiempo pueda ser de provecho y de gran bendición para cada uno de nosotros. Ahora, quiero que empezamos este tema del perdón pensando en algunas cosas, pensando y reflexionando sobre estas preguntas que estaba poniéndome y estaba pensando en estas preguntas. Y pues pueden también, si quieren, aquí también, si ustedes quieren responder, ahí los leo y aprendemos y compartimos de esta manera lo que estamos pensando, lo que estamos sabiendo también sobre este tema. Entonces, con la libertad pueden escribir, pueden contestar y lo vamos analizando. Pensamos en esto y reflexionamos. ¿Alguna vez has sentido que cargas una ofensa que pesa emocionalmente y que de alguna manera te ha afectado? ¿Por qué esto? Porque creo que, bueno, no tendríamos que ofendernos, pero eso es, a veces nos ofendamos con ciertas cosas. Es cierto que la Torá nos enseña que no tenemos que ofendernos, o sea, tenemos que cuidarnos uno al otro y no tenemos que decirnos palabras, ¿no? Cuidarnos de decir palabras o hacer acciones hacia nuestro prójimo para no ofenderlo. Pero en algunos momentos, por alguna razón, puede pasar también que sí, nos ofendamos y esto nos carga emocionalmente. Piensa cómo te ha afectado esta ofensa. Esta ofensa que has podido recibir en algún momento. Piensa en esta ofensa y piensa lo que sentiste en este momento. Porque yo creo que si lo pensamos antes de conocer al Eterno, a Yeshua, ¿no? Podamos pensar qué pasó en este momento y cómo nos hemos confrontado con esta ofensa en nuestro corazón y pensar qué pasó, por ejemplo, cuando nos hemos confrontado con una ofensa, cuando ya hemos conocido a Yeshua, ya hemos conocido al Eterno y entonces ya la situación tendría que ser diferente. Entonces piensan cómo era antes y también cómo era después. ¿Qué hemos sentido y cómo hemos lidiado con todo esto? Aquí Álvaro está escribiendo, hay del mundo por los tropiezos. Sí, hay del mundo por los tropiezos, porque sí, Yeshua mismo también dice que hay de quien pone tropiezos, ¿no? A su hermano. Pero sí, como dice Álvaro, a veces el Eterno lo permite porque es cierto, es necesario. ¿Por qué? Porque también al dejar esto, el Eterno obra dentro de nosotros, nos enseña cosas y como vamos a ver, estamos aprendiendo también cómo poder superar todo esto. Ahora, una cosa que sí es importante, los que están aquí presentes y también los que gustan y van a participar, porque lo vamos a hacer con favor del Eterno, si Él permite, todos los Shabbat, porque es un ciclo de temas que vamos a ver. Lo que les recomiendo
es de tener un cuaderno, de escribir, ir escribiendo todo lo que el Eterno les pone en el corazón, todo lo que le puede pasar por la mente, sobre todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto es bueno ponerlo en oración. Entonces les animo de hacer esto exactamente como, por ejemplo, esta ofensa, escríbela, lo que te vino en el corazón, escríbela y después ora para ver si ya la superaste, para ver cómo lidiaste con todo esto, para ver si hay algo que se quedó ahí como falta de perdón, para ver esta ofensa antes y después de que has conocido al Eterno, para ver si ya se acabó con esto, ya la arreglaste, ya está todo limpio tu corazón. Entonces es bueno que lo vayamos escribiendo y lo vayamos de esta manera, pero no solamente esto, cioè, todo lo que el Eterno les pone en el corazón y ir y meditar sobre todo esto. Otra pregunta que podríamos hacernos y pues si gustan contestar, sería muy bueno para ver qué piensan, cómo la ven. Es esta, ¿cuántos de ustedes han escuchado esto que perdonar es olvidar? Quiero saber si estás de acuerdo con esta con esta afirmación que perdonar es olvidar. ¿Y por qué sí y por qué no? Bueno, si quieren escribir, ahí los leo. ¿Por qué? Porque esto sí es importante ver si ya después lo vamos a ver, sin embargo, con la palabra, con los versículos, pero es importante que reflexionamos sobre esto. ¿Qué sabemos nosotros sobre el perdón? ¿Qué es perdonar? Y si de verdad perdonar es olvidar. ¿Por qué? Porque hay situaciones cuando perdonamos y ahí está. Y pensamos que hemos perdonado, pero nos acordamos de esto. Pero hay una diferencia aquí en olvidarlo, en haber soltado y en perdonar y soltar y en haber perdonado y pues de algunas veces puede ser que nos acordamos de esta cosa, pero vamos a ver que la diferencia está en la reacción que tenemos cuando nos acordamos de esto. No es lo mismo, jamás se olvida. Bueno, algunas veces sí lo olvidamos, algunas veces sí el Eterno lo cancela. Cuando perdonamos ya se fue, ¿no? Ya no nos acordamos. Sabemos que algo ahí pasó, pero tal vez nos acordamos algunas partes o alguna cosa que ahí pasó, pero no nos acordamos tal vez todos los detalles, por ejemplo. Pero algunas veces nos acordamos, sí, pero depende la reacción que tenemos cuando nos acordamos después de haber perdonado. Es necesario aprender a perdonar. Así es. Esto es lo más importante, aprender a perdonar, porque perdonar es sanar nuestro corazón. Pero también el Eterno nos ayuda a olvidar, pero ya lo vamos a ver poco a poco. Y ahora piensan en estas situaciones o estas experiencias que
han intentado perdonar, pero cioè, en este intento de perdonar, ¿cómo se han sentido? Cioè, ¿qué sentir han tenido? Cioè, ¿cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue una lucha? Eh, ¿Fue como una presión? ¿Cómo se han sentido? Porque esto también es importante que vayamos y analizamos en nuestro corazón cómo pasamos estas experiencias cuando tenemos que perdonar o al momento de tener que perdonar. Porque, bueno, si nosotros decimos que somos creyentes, ya sabemos que tenemos que perdonar. Es que aprender cómo se hace, porque es todo un proceso, una lucha tremenda. Parezco no es fácil olvidar. Así es una lucha, sí, y puede ser una lucha al comienzo, sí, pero hay algo interesante con hacerlo en el eterno y cuando aprendamos a perdonar, algo pasa en nuestro corazón. Cuando aprendemos a perdonar, y por esto quiero que, como le estaba comentando a los que están presentes también, vamos a hacer también una parte del perdón la próxima vez, si el Eterno permite, de razones para perdonar, porque esto también es importante, tener claro en nuestro corazón algunas razones para que podamos perdonar. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón, a veces el cerebro también necesita estas razones para perdonar. Porque cuando entendemos la importancia y cuando entendemos todo el proceso, cuando entendemos lo que la falta de perdón hace en nuestro corazón, yo creo que todo esto nos va a ayudar bastante para no tener que luchar tanto al momento de perdonar. Porque sí, en un cierto momento puede ser difícil, pero si seguimos lo que el Eterno nos está mostrando en su palabra, vamos a ver que todo, Yeshua cuando vino, lo quitó, cioè quitó esta carga de la falta de perdón y quitó esta carga de ser tan difícil de perdonar. Y también piensan en esta situación, porque esto, además de que es un estudio que, bueno, una reflexión que estamos haciendo ahora, pero yo creo que si ustedes sienten y quieren, es bueno que toda esta semana los que se comprometen con nosotros a seguir todos estos pasos, que esta semana vayan y haciéndose estas preguntas y meditando sobre todo esto y dejar que el Eterno obre y dejar que el Eterno lleve en nuestro corazón este shalom que Álvaro está hablando, que podamos tener shalom y que podamos llegar a no guardar rencor y resentimiento dentro de nosotros. Entonces, piensan también en esta circunstancia en que hemos perdonado a alguien, pero no hemos dado cuenta de que el dolor todavía sigue ahí. Sabemos que hemos perdonado, pero a veces nos preguntamos por qué el dolor sigue todavía ahí. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué si perdonamos y sabemos en nuestro corazón que hemos perdonado, pero en algunas circunstancias, no digo que en todas, en algunas circunstancias, sin embargo, el dolor sigue ahí?
¿Qué piensan? ¿Será porque no olvidamos también? Pero no solamente esto, es porque el perdón también es un proceso, como lo vamos a ver. Es que no siempre el perdón llega así, de rápido, de fácil, sino que tenemos que pasar un proceso. Hasta que, yo creo que hasta que aprendemos a trabajar dentro de nosotros y exactamente lo que vamos a hacer más adelante y hablar sobre todas estas emociones tóxicas como el resentimiento, el rancor, todo lo que, la amargura, por ejemplo, ¿no? Todas estas emociones emocionales que podríamos tener en nuestro corazón. Y cuando vamos a hablar sobre esto, vamos a reflexionar y vamos a entender que todo esto nos ayuda a superar y vamos a aprender cómo superarlo y de esta manera el perdón pueda llegar más fácil, más rápido, porque esto es lo que tenemos que llegar a hacer, perdonar al instante, en el sentido de, aunque pasa algo, no quedarnos ahí más de un tiempo limitado y muy limitado. Y esto se puede hacer solamente con la ayuda del Eterno y solamente si trabajamos todas estas emociones tóxicas que después vamos a ver. Y ahora vamos a ver que otra pregunta antes de entrar directamente en el perdón. ¿Qué significa para ti realmente a perdonar a alguien? Piénsalo y escríbelo ahí en tu cuaderno, escríbelo y piensa, ¿qué significa para ti realmente perdonar a alguien? Y también pregúntate, ¿qué crees que ocurre en tu vida cuando no perdones? ¿Qué puede ocurrir en tu vida? Álvaro dice, es importante también no dejar para después el perdonar. Cuantas antes, mejor. Así es, así es. Más rápido perdonamos, más las cosas se arreglan y más libertad tenemos, como lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver esta parte del perdón porque el perdón sí es un tema que es central dentro de la Biblia. Y el perdón también juega un papel crucial en ser sanados, en sanar nuestras heridas, estas heridas que tenemos del alma. Y el perdón es, Zuri dice, sanar, tener salud mental, emocional, así es, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a trabajar. Arreglar con amargura porque llevan enfermedades, así es. Nos atrae el no perdonar, pues así es, pero tenemos que vencer todo esto. El no perdonar es ego, sí, lo vamos a ver, que es ego también, así es, sí. Y el perdón es más que una simple acción o un sentimiento. Realmente el perdón es una decisión espiritual y es más que un acto de misericordia. Es más bien un mandamiento del Eterno. Pero ¿por qué el Eterno nos da este mandamiento? Para librarnos de la carga propio del resentimiento, de la amargura y para poder permitirnos ser sanos, para que Adonai sane nuestro corazón, sane nuestras heridas internas. ¿Y qué es el perdón según lo que la Biblia nos está diciendo? Es un acto de gracia.
porque el Eterno también nos llama a perdonar porque Él mismo nos ha perdonado y Él mismo nos está perdonando. ¿Cuántas veces hemos recibido su perdón? Yo creo que, no sé, para mí esto es fundamental. Pensar en esto es fundamental. Si yo pienso a todo lo que Adonai me ha perdonado, si yo pienso a cuántas veces Adonai me ha perdonado, creo que sí, ya ahí no puedo no perdonar, no puedo no perdonar. Y en Colosenses 3:13 podemos leer esto, dice, sopórtense los unos a los otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahora vamos a ver esta parte exactamente cómo es y qué tenemos que hacer. Dice Álvaro, Adonai nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así es. Vemos que el perdón no siempre significa olvidar, ¿no? Porque no siempre olvidamos. Y realmente el perdón no tiene que ver con olvidar lo que sucedió, pero ni justificar tampoco el mal. El perdón no es justificar el mal. Un momento, porque... Ok, hay algo que está aquí que se movió. Más bien es libertad. Es ser libres, o cuando damos, por ejemplo, el perdón, estamos liberando a la persona del poder que tiene sobre ellas, pero también nosotros, cuando perdonamos nosotros, nos liberamos o liberamos la persona del poder que tiene sobre nuestras emociones y no guardamos el resentimiento. Y así como dijo Álvaro, Yeshua nos dio este ejemplo en la cruz, porque en la cruz él oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Esta oración de Yeshua, vemos que nos muestra que el perdón no depende si la otra persona se arrepiente o no, sino de nuestro deseo de liberarnos del odio y del rencor. Y cuando nosotros no perdonamos, nos mantenemos atados a este dolor y nos mantenemos atados a las heridas que realmente nos han infligido. Imagínense que realmente la falta de perdón es una cárcel emocional y espiritual que hace que te consuma poco a poco. Y no solamente esto, imagínense, al no perdonar, vivimos siempre este dolor todo el tiempo. Vamos en un lugar, pensamos en esto, nos alimentamos con esto, vivimos con esto, bebemos de ahí. No hay vida. Y se vive ahí atado, se vive en esta cárcel que nos estamos creando nosotros mismos. Por esto en Mateo 6, del 14 al 15, Yeshua dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por esto vemos que Yeshua dice que el perdón es crucial
Y no solamente para la relación que tenemos con los demás, sino también para nuestra relación con el Eterno. La falta de perdón, pensamos un momento en esta falta de perdón, porque la falta de perdón puede generar estas emociones tóxicas que la vamos a ver como ira, el resentimiento, la amargura. Y estas heridas se convierten en heridas profundas dentro del alma. Y también se ha demostrado que el resentimiento prolongado afecta, como aquí bien dijo Amanda Jury, ¿no? Afecta nuestra salud mental, física, causa ansiedad, depresión y también estas enfermedades psicomáticas. Por esto es importante que podemos perdonar y soltar. Y también, ¿qué sucede? Cuando hay realmente esta falta de perdón, este apego a las heridas pasadas, ¿qué hace? Dificulta la capacidad de una persona o nuestra capacidad para relacionarnos de manera sana. No nos podemos relacionar con los otros, no podemos de una manera sana, no podemos hacer relaciones sanas. Piensan un momento en todas las relaciones que han creado mientras tenían todas estas heridas en el alma. Piensan en las amistades, piensan con quién se han juntado. Que todo esto nos demuestra que no fue una relación sana. No fueron relaciones sanas. Y por esto es importante que sanamos, Shalom, amada Lea, bendiciones, abrazos hasta Uruguay, nos alegramos que está aquí. Bendiciones. Y también piensan en esto, que las personas que no perdonan tienden a revivir constantemente estas experiencias negativas y se atrapan, ¿no? En este círculo de sufrimiento y se está siempre ahí. Y hay consecuencias también cuando no se perdona, hay consecuencias. ¿Y cuáles son? Además de la amargura, resentimiento, que lo vamos a analizar y vamos a ver Hebreos 12, 15, qué cosa nos dice sobre esto. Cuando no perdonamos, vemos que la falta de perdón es un obstáculo también para nuestra comunión con nuestro Elohim. El resentimiento que hace, el resentimiento nos aleja de los demás y también nos impide tener estas relaciones sanas y saludables que estábamos hablando. Pero el perdón, ¿qué hace? El perdón nos libra, mientras la falta de perdón nos atrapa en este círculo de dolor, de enojo, de la tristeza. Y la falta de perdón, ¿cómo se manifiesta? Piensa en un momento cómo se manifiesta, porque se puede manifestar de varias formas, tanto emocionalmente, físicas, son manifestaciones emocionales, físicas, espirituales. Y vamos a ver algunas señales que son un rencor que persiste ahí. ¿Por qué? Porque la persona mantiene estos pensamientos de venganza, estos deseos de que la otra persona tiene que pagar por lo que ha hecho y lo tiene atado a esto. Después, la persona que no perdona puede estar constantemente enfocada en este daño que ha recibido. Y esto afecta su capacidad también de experimentar gozo, paz, alegría. También, ¿qué hace? Provoca desconfianza.
provoca miedo de ser herido nuevamente y puede hacer que la persona se distancie de los demás. Después también hay estas enfermedades como estrés, ansiedad, depresión, problemas de salud física, como por ejemplo dolores de cabeza, tensión muscular, que pueden ser propio resultado de emociones que no hemos resuelto. Y ahora vamos a analizar cuáles son las raíces de la falta de perdón y reflexionar sobre esto. Y vayan ahí escribiendo todo lo que el Eterno les está mostrando para que puedan analizar y que los que se comprometen, como le estaba diciendo, esta semana puedan trabajar, que podamos trabajar juntos en todo esto. Hay dolores que no son procesados y esto es una raíz, porque también es una raíz común, que es este dolor profundo que no viene sanado. Y generalmente nosotros o generalmente las personas evitan confrontar sus heridas y se prefiere aferrarse a la ofensa como una forma de protección. Pero es importante que tratamos con todo esto. Es importante que enfrentamos esta herida, que como lo vamos a ver cuando vamos a hablar sobre estas emociones, es importante que digamos, sí, me dolió, sí, me hizo mal, lo reconozco, pero ya, no importa, ya lo suelto, te perdono y ya lo suelto. Para no aferrarse a todo esto. La falta de perdón nos retrasa la elevación espiritual. Así es, como dice Álvaro. También otra raíz que podamos ver es como alguien escribió aquí, la Madre Eva escribió del ego, es el orgullo y también el temor. O sea, el ego, el orgullo, el temor. ¿Por qué? Porque la incapacidad para perdonar realmente puede estar arraigada ahí en el orgullo, en el miedo también de ser herido nuevamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, hay este miedo, se pone como no perdono porque no quiero olvidarme, porque yo no quiero que me hace de nuevo esta herida, me hieres de nuevo. Y también puede ser la falta de comprensión, o sea, una raíz puede ser la falta de comprensión de qué realmente significa el perdón. Y existen varias heridas emocionalmente que pueden endurecer también el corazón y hacer que una persona se resiste al perdonar. Y una de estas cosas que pueden llevar a endurecer el corazón es el dolor que se causa por traición de alguien cercano, como por ejemplo puede ser un cónyuge, como un amigo, un familiar, que puede ser muy difícil de superar en este momento. También las heridas profundas que son causadas por abuso físico, emocional o verbal. Esto también puede llevar a que una persona guarde este resentimiento dentro. También sentirse rechazado o menospreciado, especialmente durante este periodo de la infancia. Esto puede generar heridas que están ahí y que dificultan que llega el perdón o que perdonen. También cuando alguien experimenta injusticia o cuando se siente de una manera tratado de una manera injusta, ¿qué hace esta persona? Puede aferrarse al resentimiento y también a esta idea de venganza.
Y ahora vamos a ver cómo identificar esta falta de perdón, porque también hay que ver cómo podemos saber si hemos perdonado o no. Ahora, al comienzo les dije de pensar en esto, en lo que son estos recuerdos de estos momentos cuando fuimos, cuando hemos recibido una ofensa, pero también cuando hemos sido heridos, cuando nos hemos confrontado con tener que perdonar. Entonces, piensan en todo esto. ¿Sienten todavía ira, rancor o este deseo de venganza hacia alguien en modo específico? Porque estas emociones suelen ser como señales de que hay una falta de perdón, de que todavía tenemos que trabajar en esta área. También otra cosa que nos puede ayudar es pensar si por ejemplo, si hay una situación que alguien repite la historia de la ofensa en su mente o antes los demás. Por ejemplo, hablamos sobre esto. ¿Cuántas veces estamos hablando sobre esto? ¿Todavía necesitamos hablar sobre esto? Y si nos encontramos con algo que nos encontramos, por ejemplo, con un amigo o alguien cercano y empezamos a hablar sobre esto. O también en situaciones que llega el momento en una conversación también así con los otros, otras personas y sí, de nuevo, a mí me pasó esto, yo pasé por esto, pero hay que ver qué se siente. Porque si yo lo hablo para dar un testimonio de que el Eterno me sanó y mi sentimiento es de libertad y no tengo dolor en esta área, ya esto es una cosa una cosa que nos muestra que somos sanos. Pero si lo decimos con dolor, con ira, con rancor, con algo negativo ahí en nuestro corazón, entonces tenemos que ver, investigar lo que sentimos, porque esto puede ser que es una señal de que no hemos logrado perdonar completamente. Tal vez hemos logrado un poco, pero no completamente. ¿Y cómo vamos a tratar estas heridas que vienen causadas por la falta del perdón? El primer paso para poder sanar es reconocer, tenemos que reconocer que el perdón es una decisión y no un sentimiento. Yo no tengo que sentir algo o sentirme de perdonar. A veces sí podemos también sentirlo, que el Eterno lo permite y lo sentimos, pero no es la condición. Yo no tengo que sentir de perdonar, yo tengo que perdonar por todo lo que vimos, porque Él me perdonó, porque es justo, porque es un mandamiento y tenemos que tomar una decisión de perdonar. Porque aunque no sentimos este deseo, debemos elegir hacerlo. Propio porque además de todo lo que dijimos, esto es el camino de la santidad. No podemos santificarnos, no podemos ser kadosh, kedoshim, no podemos ser kedoshim santos. O no podemos decir que estamos caminando en este caminar de la perfección, en este caminar de la santidad, en este caminar de ser hombres maduros, hechos, si no aprendemos a perdonar. Y hay algunos pasos que podemos hacer.
uno, admitir que hemos sido heridos, como le estaba diciendo, y que hemos guardado este resentimiento dentro de nosotros. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque negar el dolor no hace a otro que agravar la situación. Después hay que entregar esta herida al Eterno. En 1 de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cioè, echad, ansiedad, puede ser rancor, resentimiento, amargura, ira, echad todo sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Y por qué todo esto? Porque solamente Él puede curar nuestras heridas y solamente Él puede traer sanidad. También podemos orar por la persona que nos ha herido, como dijo Yeshua, por nuestros enemigos, como nos está diciendo en Mateo 5:44. ¿Por qué? Porque a través de la oración, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. ¿Qué hace más? Suaviza y cura el dolor que provoca el resentimiento y nos ayuda a perdonar. También otra cosa que podemos hacer es renovar nuestra mente, como lo vemos en Romanos 12:2, porque nos dice de no conformarnos a este mundo, sino renovar nuestra mente. Y esto implica también cambiar la forma en la que pensamos sobre el perdón y dejar que la palabra del Eterno transforme nuestro corazón. Y también, ¿qué podemos hacer para evitar que estas heridas sean en nuestra vida a causa de la falta del perdón? Para poder evitar que la falta de perdón pueda poner sus raíces en nuestro corazón, tenemos que vivir una vida de perdón. Tenemos que vivir este perdón continuo, vivir en la gracia también. Y de perdonar, aprender a perdonar y soltar en ese momento. Exactamente como dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vemos que no tenemos que dar espacio al enojo, que este enojo se convierta en resentimiento. Vemos que apóstol Pablo nos dice de no llegar a dormir con este enojo, que no se ponga el sol, que no tengamos que llegar al tramonto, a la puesta del sol, con este sentimiento en nuestro corazón. Y esto porque cuando se pone el sol sabemos que empieza otro día. O sea, no llegar a otro día con este enojo dentro de nuestro corazón. También, ¿qué podemos hacer? Pues reconocer que somos pecadores, que fuimos perdonados, que fuimos pecadores, que fuimos perdonados y que necesitamos de la gracia del Eterno que nos ayuda a perdonar a nuestros hermanos, el que sea que nos ha dañado. Como dice, también pueden leer Colosenses 3:13, ¿no? Que esto nos ayuda a tener esta facilidad, mayor facilidad de poder perdonar. Y también tenemos que mantener esta relación constante con nuestro Elohim, mantener nuestro corazón limpio y libre de resentimiento. Y este es un trabajo que estamos haciendo. Entonces, el perdón es esencial para la sanación de nuestras heridas, de nuestra alma. Y cuando nosotros no perdonamos, estamos permitiendo realmente que el resentimiento, que la amargura, que el dolor tome el control de nuestra vida. Pero si nosotros
perdonamos y cuando nosotros elegimos perdonar, nosotros liberamos realmente a esta persona y nos liberamos a nosotros mismos también. Y a través de hacer una oración, a través del amor del Eterno, a través de la guía que Él nos está dando, a través del Espíritu Santo, podemos sanar estas heridas profundas y poder vivir en la libertad que el Eterno nos está ofreciendo. Y vamos a concluir con algunas reflexiones y la próxima vez vamos a continuar, no vamos a terminar aquí, vamos a continuar y vamos a ver estas razones por las cuales es importante perdonar, pero vamos a reflexionar para saber cómo tratar con la falta de perdón, cómo enfrentar el dolor. ¿Qué podemos hacer? Pueden escribir ahí para que esta semana, por ejemplo, hoy, o como ustedes gustan y sienten, pero yo los animo que lo hagan, que en oración y reflexionando, ¿no? Dejando que en esta reflexión, en el sentido de dejando abierto el oído, abierto todo sentido para que el Eterno nos hable y nos muestre el dolor que todavía está en nuestro corazón. Y cuando Él nos los muestra, escribirlo y confrontar este dolor. Confrontar el dolor que ha causado esta ofensa, esta herida. Y permitir de esta manera que Yeshua pueda tocar esta herida. También, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar que el perdón no es justificar la ofensa, no es que tenemos que justificar, sino liberar, pensar y entender lo que es el perdón. Esto nos va a dar libertad, porque sabiendo que no tenemos que justificar la ofensa, decimos las cosas así como es, sino que más bien es liberar a la persona. ¿Para qué? Para que el Eterno se encargue de la justicia, si tiene que encargarse de esta justicia, como dice en Romanos 12:19. Porque hay situaciones que sí, alguien lo hizo de propósito y esto el Eterno lo va a arreglar Él, va a pensar Él. Pero hay situaciones cuando también no se ha hecho de propósito, cuando también puede ser que alguien se equivocó con nosotros. Y entonces dar esta oportunidad de arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque esto trae paz a nuestra alma. Otra cosa que podemos hacer es propio practicar el perdón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos hacer estos ejercicios del perdón, como por ejemplo escribir cartas. Aunque no envíen esta carta, es bueno escribir, ¿no? Es bueno escribir. Y orar por el bienestar de quien nos ofendió, de quien nos hizo esta herida. Y también buscar al Eterno, porque sí, como dijo amada Eva, también a veces es difícil hacer esto, pero si lo buscamos a Él, si buscamos al Eterno, Él en oración, Él nos da esta fortaleza emocional para poder perdonar. Y ahí donde es posible, ahí donde es posible y donde es seguro, porque hay situaciones cuando no se puede hacer esto, buscamos, es bueno buscar restaurar la relación. Pero si no es posible, tenemos que aprender a soltar esta ofensa. ¿Por qué? Hay otra cosa del perdón que es importante que lo tengamos presente, que el perdón no significa restaurar la relación, no significa tener todavía esta relación.
Porque si esta relación, por ejemplo, es tóxica o no conviene o no es segura, no tenemos que volver a tener esta relación con esta persona. Solamente tenemos que perdonar y soltar. No hay que volver atrás. Hay situaciones cuando sí se puede hacer y el Eterno nos está pidiendo de hacerlo y sí se puede, porque es posible, porque es seguro, podemos restaurar. Y ¿cuántas veces hemos visto testimonios de esta restauración? Yo he visto testimonio fuerte de matrimonio también, de restauración que solamente el Eterno podría hacer y que la relación se hizo más fuerte y más estable después de una situación así. Pero si no se puede, ni una relación de familiar, tal vez una relación de amistad, pues no es necesario y no es una condición. No es que tenemos que hacerlo a fuerza. Y concluyo con esto, esta parte. Entender que el perdón no siempre es instantáneo. Puede ser un proceso. Puede ser un proceso, especialmente si no somos acostumbrados a perdonar en ese momento. Pero tenemos que crecer en esto. Tenemos que aprender a perdonar hasta que llegamos a perdonar más rápido, hasta que no se ponga el sol. Y a veces sí, el acto de perdonar requiere tiempo, requiere decisiones conscientes para liberar a la persona ofendida de nuestra ira y rancor, pero tenemos que aprender. Con la ayuda del Eterno, sí lo podemos hacer. Él nos puede ayudar a poderlo hacer. Y vamos a concluir y vamos a pensar en estas preguntas. Y vamos a... Si quieres comprarte algo, cómprate algo. Un momento, porque... Pues nada más tengo... Ok, había algo aquí. Vamos a concluir y a pensar en algunas cosas que quiero que reflexionamos sobre esto, porque ponerlo en oración, porque si no lo hacemos, si no tomamos esta decisión de perdonar, no podemos avanzar, amados. Y hablando también para los que somos, también para los que estamos trabajando por el Eterno, por decir así, también que los que entendemos cuán importante es vivir el reino del Eterno, el reino de Yeshua, no podemos vivirlo de esta manera. Y también es importante entender que no podemos también tener esta salvación hasta el final, porque dice que la salvación, la Biblia nos está mostrando que la salvación la recibimos al final. Sí, empieza desde que hemos aceptado el sacrificio de Yeshua, pero la vamos a obtener al final. Entonces, hay que reflexionar en esto, porque no podemos obtener realmente la salvación al final si no hemos perdonado. Entonces, esto es algo fundamental. Y es algo fundamental que pensamos si somos dispuestos a entregar a Yeshua todo lo que ha causado dolor en nuestro corazón. Si podemos imaginar también y pensar en esto, si estamos dispuestos a dejarnos que Él nos libre.
porque todo empieza aquí. Piensa en esto. Y vamos a hacer una oración y concluir con esto, porque quiero que vayamos reflexionando y vayamos pensando en todo lo que hemos hablado, dejando que el Espíritu Santo pueda obrar dentro de nosotros, dejando que nos pueda mostrar esta situación en la que no hemos perdonado, esta situación en la que todavía sentimos que esta herida está abierta y hay falta de perdón. O tal vez hemos perdonado, pero no completamente. O tal vez esta herida está sanada, pero no completamente. ¿Y qué pasa con una herida cuando no está completamente sanada? Ahí cuando nos tocamos duele todavía. Y también estas heridas que no son sanadas completamente pueden hacer pus, infecciones y puede llevar que todo el cuerpo se enferme. El Eterno quiere que soltamos todo esto para ser felices. Todo lo que el Eterno nos está diciendo y nos está dando como mandamiento también es para vivir libres, para vivir en paz, para vivir felices, para saber cómo comportarnos uno con el otro y liberarnos uno a otro de esta carga que es pesada, porque la falta de perdón es una carga pesada, que ahí se come con esto, se camina, se va de vacaciones con este dolor, se duerme con este dolor, siempre atados a este dolor. Yeshua quiere que seamos libres y libres de verdad, porque por esto Él vino, para sanar nuestras heridas, para darnos libertad y darnos la verdadera libertad. Yeshua, te agradecemos. Te agradecemos porque tú nos has perdonado. Y todo lo que tú nos has perdonado, todo lo que tú nos diste, queremos que sea el fundamento y la razón más grande para que podamos perdonar, para que el perdonar no sea difícil para nosotros, pensando en cuánto tú nos has perdonado y cómo nos perdones día tras día y cuántas veces nos equivocamos. ¿Cuántos pecados hemos hecho en el pasado y tú has perdonado? Y nos has liberado de todo esto. Pensando en esto, que no sea difícil para nosotros perdonar. Y que ningún rancor, ningún sentimiento de rancor, de ira, de enojo, domine nuestro corazón por la falta de perdón, Yeshua.
Deja que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Ministranos. Ayúdanos. Que podamos perdonar y soltar. Que en este momento, amado, amada, Yeshua te dé libertad. Suelta, deja de convivir con este dolor. Y sí libre en el nombre de Yeshua HaMashiach. Recibe la libertad, recibe el gozo, la paz que solamente Él puede dar. Pero que Él no lo puede dar si nos soltamos el dolor, si nos soltamos y si no ponemos sobre Él nuestra carga, si no lo dejamos a Él obrar y no confiamos en Él, en su amor. Respira profundo. Y deja que su Ruach, que su Espíritu Santo te llene de su presencia. Deja que el Espíritu Santo te dé esta libertad. Que puedas sentir la libertad de su Ruach, de su Espíritu en tu vida. Sí libre. Rompe ya con el pasado. Y si tal vez estás luchando con falta de perdón por ti mismo, si no te has perdonado, te quiero preguntar hoy, ¿quién eres tú de no perdonarte si Yeshua ya te perdonó? ¿Quién eres tú? ¿O eres tú mayor que Yeshua de no perdonarte? Perdónate hoy mismo y deja que tu corazón sea libre, libre, libre de esta carga que estás llevando. Déjalo ya. Perdónate, porque Él ya te perdonó. En lo que Él te perdonó, perdónate. Y si sientes esta carga de no haber perdonado stesso, porque sí te equivocaste, hiciste lo que no tenías que hacer, acuérdate que siempre delante de Yeshua hay una oportunidad. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos delante de Él, Él nos perdona. Cuando nos arrepentimos y cuando los confesamos, cuando renunciamos a estos pecados, cuando tomamos la decisión de renunciar, Él nos perdona. Y entonces perdónate tú mismo también. Levántate. Levántate. Recibe el perdón que Él quiere darte.
y continúa a caminar. Y si no has pedido perdón, pídele perdón, suplícale el perdón hoy mismo. Suplícale el perdón por la ira, por el rancor, por la amargura que sientes en tu corazón y suéltalo ya. Y sí, libre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Sí, libre. Porque Él nos hace libres y verdaderamente libres. Y decide de no caminar nunca jamás en el pecado, en la falla, en la falta de perdón, para que tu vida sea transformada, para que puedas vivir plenamente la vida que Él ha preparado para ti. Todo lo que Él escribió para ti en este libro, todas las bendiciones que Él preparó para ti, que puedan venir. Y todas estas ataduras ya no están más cuando perdones, cuando sueltes y cuando te perdones a ti mismo. Sé libre. Decide de ser libre en el poder del nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve. Amén.